Este tema de las NIF siempre ha sido un tema que no todos nos enfocamos, nos concentramos en atenderlo un poco, ¿ok? Dentro de todos los temas que hay de las NIF, vamos a abarcar hoy netamente el tratamiento contable de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. ¿En dónde se encuentra esto enmarcado? Se encuentra enmarcado esto en la NIC 28, ¿ya? Si estamos aplicando NIF full y si estamos aplicando las NIF para las pymes, está en la sección 14, ¿ok? La sección 14 netamente habla de las inversiones en asociadas y la sección 15 habla de los negocios y acuerdos conjuntos, ¿ok? Entonces aquí tenemos estas dos normativas que vienen a hacer lo mismo, pero cada una se dedica a las full y las otras a las pequeñas y medianas empresas, ¿ok? Antes que nada, primero tenemos que nosotros conocer qué es una asociada. Para la norma, ¿qué es una asociada? ¿Ya? En donde yo, como inversor, como accionista, como empresa jurídica, una asociada va a ser cuando yo tenga influencia significativa sobre esa empresa. ¿Ok? Entonces, si yo soy una empresa X, Y, Z y tengo acciones en la empresa ABC, ¿ya? Yo voy a tener una influencia significativa, ¿ya? Ahora, ¿cuándo uno tiene influencia significativa? La misma norma te dice que usted tendrá influencia significativa cuando tenga el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación, ¿ok? Pero también te hace énfasis en que para usted tener influencia significativa, se presume que va a existir esta influencia a partir del 20% de participación, ¿ok? Si la participación accionaria es menor al 20%, se entiende que no hay influencia significativa, ¿ok? Pero miren lo que la norma le dice. Se presume que hay influencia significativa cuando el porcentaje de participación es mayor al 20. Si es menor, no hay, ¿ok? Entonces, el tema porcentual es un parámetro, pero la norma le manda a usted a evaluar si hay una presunción de influencia significativa, así usted no tenga el porcentaje, ¿ok? Pero en nuestro medio estamos muy conscientes de que los que tienen el porcentaje 20, 21, 25, 10, 15, el porcentaje que sea, sabemos que se va a cumplir su poder accionario y el voto va a ser respetado acorde a ese poder accionario. Entonces, en nuestro medio siempre vamos a tener que basarnos en el porcentaje que se ejerce. ¿Ok? Ahora, en este cuadro resumen que se observa, si seguimos en el mismo contexto, ya entendemos que si usted posee menos del 20% de participación accionaria en una compañía, usted no tiene influencia significativa. Ahora, si usted tiene más del 20%, la norma le dice, usted tiene influencia significativa, ¿ok? Pero la NIC 28 le deja hasta ahí el contexto, hasta ahí termina el análisis para ellos. Pero, pero para que se entienda, no es que yo voy a tener influencia significativa cuando tengo del 20% en adelante, pues no, hasta el 100%, no. Ahí entra otras normas, ¿ok? En donde se empieza a analizar otro contexto más. Y ahí hace un límite a la influencia. ¿Cuál va a ser este? El poder, el control.
Cuando usted tiene más del 50, esa influencia se convierte en control, en poder, ¿ok? Entonces, mi límite de influencia significativa va a terminar antes del 50%, ¿ok? Ahí yo ya tengo el parámetro hasta dónde puedo llegar como influencia significativa sobre la empresa que yo tengo acciones, ¿ok? Entonces, voy a tener influencia significativa entre el 20% de acciones hasta menos del 50% de acciones. En ese rango yo voy a tener influencia significativa, ¿ok? Y a partir del 50 en adelante, ya no se llama influencia significativa, sino que se llama control, se llama poder, ¿ok? Entonces, ahí queda enmarcado esa diferencia de control, poder, influencia significativa y no ejercer influencia significativa, ¿ya? Dentro de eso mismo entra un tema importante que no siempre solemos verlo. ¿Cuál es este tema? Es los negocios conjuntos, ¿ok? ¿Qué realmente son los negocios conjuntos? ¿Qué dice la norma sobre los negocios conjuntos? Le dice que es un acuerdo mediante el cual las partes que tienen control conjunto, ¿ya? Tienen derecho a los activos netos del acuerdo, ¿ok? Entonces, aquí también entra otra norma, ¿ya? Que en este caso hacemos referencia a la NIF 11, que trata de los acuerdos conjuntos. Y cuando usted tiene un acuerdo conjunto, usted tiene dos tipos, por operación o por negocio. Si es operación, no entra dentro de la NIF 28, pero si es negocio, sí entra. ¿Y a qué se refiere en el negocio? Cuando usted tiene participación accionaria en un negocio, ¿ya? Y lo controla conjuntamente con otra empresa. Tomemos el ejemplo y siempre va a soler suceder. 50-50. 50% de acciones la empresa ABC, 50% de acciones la empresa XYZ. Entonces, eso se va a llamar un negocio conjunto. ¿Ok? En resumen, vamos a tener nosotros en el tratamiento de las inversiones que tengamos en nuestras compañías lo siguiente. Si yo tengo menos del 20% de participación, yo no ejerzo influencia significativa. ¿Ok? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener una inversión en una compañía. ¿Ok? Si yo tengo participación del 20% al 49.99%, yo voy a tener influencia significativa y mi inversión se va a llamar asociada. ¿Ok? Si yo tengo 50% compañía ABC, 50% compañía XYZ, ¿qué se va a llamar eso? Se va a llamar una inversión en un negocio conjunto. ¿Ok? Y si yo tengo más del 50%, yo voy a tener poder, voy a tener control. ¿Y cómo se va a llamar ahí la empresa? Se va a llamar, perdón, ¿cómo se va a llamar la inversión? Se va a categorizar como una subsidiaria, ¿ok? Subsidiaria. Entonces, ahí tenemos cómo usted va a categorizar su inversión de acuerdo a su porcentaje accionario que está medido acorde a si usted tiene un control, tiene influencia, tiene un acuerdo conjunto o no tiene influencia significativa. ¿Sí?
Eso desde el punto de vista conceptual, de qué es una asociada, de qué es un negocio conjunto, ¿ya? Ahora, ¿qué le dice la norma para usted medir estas, estas inversiones que usted realiza? ¿Qué le dice la norma? ¿Cómo se mide esto de aquí? Esto se mide acorde al método de la participación. Es decir, todas las inversiones que yo tenga en una sociedad o en un negocio conjunto se van a medir acorde al método de la participación, ¿sí? Este método de la participación normalmente o nos hemos acostumbrado a conocerlo como VPP, valor patrimonial proporcional, ¿sí? Ese siempre lo hemos relacionado con ese nombre, con ese contexto, ¿ok? Pero hay unas diferencias que a veces nosotros malinterpretamos o obviamos al momento de hacer el cálculo del método de la participación, ¿ya? Más adelante voy a explicar con un ejercicio práctico este tema para que se entienda mejor. Pero, ¿a qué es lo que voy con esto? Aquí nosotros cometemos errores al hacer la contabilización y el uso correcto del método de la participación, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué siempre hemos aprendido toda la vida en nuestro tema en la universidad, en la práctica, en el día a día? ¿Qué aprendemos para hacer el BPP o para hacer el método de la participación? ¿Qué siempre nos han enseñado? ¿Qué siempre nos han dicho? Coge el patrimonio de la empresa que tú tienes acciones, multiplícale el porcentaje de participación que tienes como accionista. Bueno, le multiplicamos. Yo tengo, ¿cuánto es el patrimonio de la empresa? $100,000. Tengo el 30% de participación, $30,000. ¿Ok? Entonces, ahí calculé el método de la participación. Sencillo, terminó, se acabó. Hago el ajuste y, y hago el registro contable. ¿Ok? Eso es lo que siempre hemos ejecutado, lo que siempre hemos puesto en práctica. ¿Ya? Pero la norma no dice eso. La NIC 28 y la sección 14 de las NIF para pymes no dice que se calcula así. ¿Ok? No dice. ¿Ya? ¿Cómo debemos calcularlo? ¿Cómo tenemos que aplicar correctamente el método de la participación? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Ya? Primero, tenemos que nosotros, a ver, antes que nada, la norma, la NIC 28 te dice que vas a tener que realizar ajustes como similares a la NIF 10, ¿ya? La NIF 10 trata de consolidación, ¿ya? Ya por ahí te va dando una idea de cómo tienes que empezar a hacer las cosas. Entonces, tienes que hacer temas extracontables para tratar de hacer el cálculo del método de la participación. Así empieza el párrafo de aplicación del método de la participación. ¿Ok? Y después de eso te da las cuatro consideraciones, o sin, bueno, sí, las cuatro, porque aquí puse la otra, que iba también a explicar con un ejercicio, las cuatro consideraciones que debes tomar en cuenta para hacer el método de la participación. ¿Ok? ¿Cuál es la primera? Que tanto el inversor, que es el dueño de las acciones, ¿ya? Y la asociada tengan políticas contables uniformes. ¿Ok? Ambas empresas tienen que tener políticas contables uniformes. Si la asociada o el inversor tiene políticas
contables diferentes, el inversor tiene que llevar ese balance de la asociada ¿a qué? A realizar ajustes extracontables sobre uniformidad en la política. ¿Ok? Repito, los asientos son extracontables, ¿ya? Extracontables, ¿ok? Si el inversor tiene políticas contables diferentes a la asociada o viceversa, el inversor tiene que llevar esas políticas contables a través de ajustes en el patrimonio de la asociada para hacer el cálculo de el método de la participación. ¿Ok? Segundo, si la asociada y el inversor tienen transacciones entre ellas, transacciones de compra-venta, transacciones de prestación de servicio, transacciones de compra de activo fijo, transacciones de préstamos que generen algún costo o ingreso financiero. Esas transacciones se deben eliminar, ¿ok? ¿Y qué es lo que usted va a eliminar? Usted va a eliminar la parte de la ganancia o la pérdida que le corresponde al inversor sobre esa sociedad, ¿ok? Técnicamente la norma le llama eliminar las transacciones ascendentes y descendentes, ¿ya? Que existe entre el inversor y la sociedad, ¿ok? Los elimina. Tercero, tenemos que determinar la plusvalía o minusvalía generada al momento de la adquisición de la inversión en una sociedad, ¿ok? Esto va a suceder cuando yo inversor compro recién adquiero las acciones en una asociada, ahí yo voy a tener que medir y determinar si pagué de más o pagué de menos. Entendiéndose el pagué de menos, quiere decir que hubo una compra acorde a una oportunidad de negocio, pues, ¿no? Y por último, algo que no genera ajuste, sino que la norma hace énfasis en este sentido y textualmente lo aclara, que los estados financieros del inversor y de la asociada tengan un corte contable similar, ¿ok? Si los balances del inversor están al 31 de diciembre del 2021, los estados financieros de la asociada tienen que estar al 31 de diciembre del 2021, ¿ok? Si los balances del inversor están al 30 de septiembre del 2021, los balances de la sociedad tienen que estar al 30 de septiembre del 2021, ¿ok? Pero cuando los periodos contables de la asociada difieran con el periodo de corte de los estados financieros del inversor, la asociada deberá preparar estados financieros con el corte del periodo requerido. Es decir, siempre la norma te va a obligar a que llegues al mismo periodo de cierre del inversor. ¿Ok? Siempre. Pero aquí te da una ayudita, una excusa, pero tampoco te la deja abierta, sino que te pone un plazo. En donde te dice, si la asociada, por más que trata de tener los balances a diciembre del 2021, ¿ya? Se le resulta tan difícil tener esos balances a diciembre del 2021 y el inversor ya está cerrando y ya quiere cerrar y ya quiere declarar, subir y cerrar ese año, ¿ya? El inversor
debe ajustar los estados financieros, ¿ok? Pero debe obtener los balances de la asociada como mínimo en un plazo que no sea superior a 3 veces, ¿ok? La diferencia no puede ser superior a 3 meses. Entonces, si el inversor está cerrando sus estados financieros al 31 de diciembre del 2021 y la asociada por el mayor esfuerzo que hace no puede tener hasta esa misma fecha, entonces por lo menos la norma le dice, está bien, dale los balances al 30 de septiembre del 2021. Y en base a ese balance, haz el ajuste y el cálculo del método de la participación. ¿Ya? Eso es lo que te especifica y te da el tiempo para que ustedes tengan en consideración. ¿Ok? Ahora, estos 3 puntos que he acabado de explicar, vamos a verlo en un ejercicio práctico para que lo entendamos y veamos cómo lo tenemos que calcular. ¿Ok? Aquí tenemos un ejercicio práctico, ¿ya? En donde explicamos lo siguiente. Dice, la empresa A posee influencia significativa del 35% de participación accionaria en la empresa B. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el inversor? La empresa A. ¿Quién es la asociada? La empresa B. ¿Por qué es asociada? Porque estamos determinando que hay una influencia significativa. ¿Ok? Entonces ya ahí ya sabemos que es una asociada la empresa B. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Dice que en el balance de la empresa A, en la cuenta del activo, usted va a tener la cuenta inversión en asociada. ¿Por qué valor? Por $300,000. ¿Ok? Así está en el balance de la empresa A, que es el inversor. ¿Ya? Inversor, ¿no? ¿Y qué va a hacer la empresa B? Ella va a ser la asociada. ¿Y qué requerimos en la asociada? Requerimos nosotros el patrimonio. ¿Sí? El patrimonio. ¿Y qué datos tenemos del balance de la empresa B? Tenemos total activos, 2.600.000. Tenemos total pasivos, 1.100.000. Tenemos total patrimonio, 1.500.000. De los cuales existe un capital social de 800.000, una reserva de 57.000 y una utilidad del ejercicio de 643.000. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros ya podemos calcular el BPP. Aquí mismo explicamos cómo nosotros hacemos este cálculo o cómo venimos haciéndolo. ¿Ya? Olvidemos la explicación que acabé de dar. Pensemos en cómo lo hacemos. ¿Qué siempre nos han enseñado? ¿Cuál es el patrimonio de la empresa B, que es la asociada? Es, 1.500.000, ¿verdad? 1.500.000, ok, perfecto. ¿Cuánto es el porcentaje de participación que yo tengo? 35%. ¿Ya? Entonces, ¿qué siempre me han dicho? Cojo el 1.500.000, multiplico el 35%, ¿y qué hago? Miren, ¿ves? Tengo 525.000. ¿Ok? ¿Cómo le llamamos eso? BPP. ¿Sí? Así toda la vida lo hemos dicho y lo confundimos con el método de la participación.
¿Ya? Entonces uno dice, ve, BPP 525. ¿Cuánto tengo aquí contablemente? Tengo 300.000. Ok, tengo que hacer un ajuste. ¿De cuánto? De 225.000. La diferencia, ¿no? ¿Ya? Ahora, volvemos a lo que hemos visto. ¿Qué dice la norma? Analicemos. Primero, el inversor y la asociada tienen las mismas políticas contables, sí o no. Tomemos el ejemplo que sí las tiene, ¿ok? Que sí tiene las políticas contables uniformes, ¿sí? Porque por ahí, en la comunicación que tenemos entre nuestras empresas, que tenemos inversiones, es muy complicado conocer de que ambas manejan la misma política. Lo correcto es que lo sepamos, pero sabemos que va a ser difícil porque no tomamos con seriedad la aplicación de las NIF, ¿ok? Y nosotros no tenemos un manual de políticas contables, no lo tenemos. ¿Ya? Hay muy pocas empresas en este medio que tienen un manual de políticas contables en donde ustedes definen las políticas contables para hacer las transacciones y el manejo contable de los grupos de cuentas. ¿Ok? Entonces, este punto va a ser muy difícil que ustedes lo logren determinar. ¿Ok? Pero no imposible. ¿Ya? Vamos a lo siguiente. Tienen transacciones entre inversor y asociada o asociada a inversión o inversor. Por supuesto, sí tenemos transacciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas transacciones? El inversor le otorga un préstamo de $600.000 a la asociada en el mes de febrero, ¿sí? Con un plazo de 1 año y una tasa de interés anual del 9%. ¿Ok? Entonces, determinemos cuánto es lo que el inversor reconoció como ingreso financiero y lo que la asociada reconoció como un gasto financiero por los 11 meses del año 2021. Estamos hablando que reconoció $49.500 tanto el inversor como la asociada. ¿Ok? ¿Qué te dice la norma? Que tienes que eliminar las transacciones ascendentes y las transacciones descendentes. ¿Ok? Tienes que eliminar esas transacciones que existen entre ambas partes. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un asiento de diario extracontable en donde vamos a eliminar esos $49.500, ¿ok? En donde hacemos el reverso en la utilidad del ejercicio del inversor, 49.500, es decir, estamos reversando el ingreso financiero, y la utilidad del ejercicio de la asociada, al haber 49.500, reversando el gasto financiero. ¿Ok? Estas transacciones, cuando van de inversor a asociada, se llaman descendentes. ¿Ok? Cuando van de inversor a asociada, se llaman descendentes. ¿Ok? Y tenemos el siguiente ejemplo de una transacción ascendente, que es cuando va de asociada a inversor. ¿Cuál es este ejemplo? Dice, la asociada le presta servicios al inversor
por el valor de $8,000 mensuales, ¿ok? Entonces, 8,000 mensuales por 12 meses nos da un resultado de $96,000. ¿Qué significa ahora lo que tengo que hacer? Yo tengo que reversar el ingreso que tenía la asociada y tengo que reversar el gasto que tenía el inversor, ¿ok? Todo a nivel extracontable. Entonces, yo extracontablemente debito la utilidad del ejercicio de la asociada, reversando el ingreso, y extracontablemente acredito la utilidad de el inversor, ¿ok? Reversando el gasto, ¿sí? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con llevar estas eliminaciones al cálculo de el método de la participación. Entonces, ¿qué teníamos nosotros como información de la compañía? Teníamos que su patrimonio, ¿cuánto era? 1,500,000, compuesto del capital social 800,000, reserva 57,000, utilidad del ejercicio 643,000. ¿Ok? Recuerden que la utilidad del ejercicio ya es la utilidad neta, ¿ya? En este ejemplo, en este ejercicio ya es la utilidad neta para, entre comillas, a distribuir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo elimino o llevo a esa situación de cálculo, llevo, ¿qué cosa? Las transacciones descendentes y las transacciones ascendentes, ¿ok? En donde yo elimino esas transacciones aquí de la utilidad del ejercicio, que aquí está en el ejemplo, estamos eliminando los $96,000 que correspondían a qué cosa? A el reverso del ingreso por la prestación del servicio y estamos eliminando el gasto financiero de 49,500. ¿De qué? De los préstamos que dio el inversor. ¿A quién? A la asociada. ¿Ok? Pero tomen en cuenta algo. Las eliminaciones que se hicieron netamente desde el punto de vista de eliminar la transacción como tal, sin medir ningún impacto impositivo, ¿ya? Por lo que, para comparar peras con peras, tenemos que llevar esas eliminaciones a descontarle el impacto positivo a descontar el impacto impositivo que originan estas eliminaciones. ¿Ok? Por lo que ustedes observaron mientras que yo estaba explicando un cálculo de la eliminación del gasto financiero, esto hace que mi participación a trabajadores por ese gasto suba y el impuesto a la renta por ese gasto incremente. ¿Por qué? Porque usted está eliminando el gasto, hace que su utilidad se suba, ¿ok? Por ende, su participación y su impuesto a la renta van a tender a subir, ¿ok? Y aquí vemos que el efecto de reversar el gasto origina un tema impositivo de $17,900, ¿ok? Y reversar el ingreso del 96 que origina que a usted le baje la utilidad y por ende a usted le baje el tema impositivo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una disminución en el tema impositivo de ¿cuánto? De 34,800. ¿Ok? Que en el neto, entre una disminución de 34,800
versus un incremento impositivo de 17,000, me va a dar un neto de 16,000. ¿Sí? $16,000. ¿Ok? Que aquí ya con eso tenemos los valores para empezar a calcular el método de la participación. ¿Ya? En donde nosotros ingresamos estas transacciones y de tener un patrimonio de 1.500.000, ese patrimonio me va a bajar ¿a cuánto? A 1.470.000, ¿ya? Cuyo porcentaje de participación, al ser el 35%, origino un método de la participación de 514,000. Y así pasamos nosotros de tener o de lo que nos han enseñado todo un siempre de 1.500.000, como lo tendíamos a calcular, ¿verdad? A tener la presentación y cálculo acorde a lo que dice la normativa, la NIC 28, ¿sí? Esas son las diferencias que siempre tenemos que considerar. Entonces aquí ya nos queda claro que no es que para calcular el método de la participación es tomar el patrimonio y coger y multiplicar por la participación accionaria y hacer el ajuste por la diferencia. No, no. Miren lo que acaban de leer, lo que acaban de ver, que no es solamente eso, es más que eso. ¿Ok? Es más que eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo plasmo este ajuste? ¿Cómo plasmo? Yo el 1 de enero, ¿cuánto tenía? $300,000. ¿Ok? Eso era mi inversión. Y cuando hago el método de la participación, ahora tengo $514,000. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? 214,000. ¿Y cuál va a ser el ajuste que yo voy a hacer? Voy a hacer un débito a la cuenta de inversión en asociada, cuenta de activos, por 214,625, y voy a hacer un crédito a la cuenta de ingreso por método de la participación, cuenta de el estado de resultados. ¿Por cuánto? Por el mismo valor, 214,625. ¿Ok? Entonces, aquí hemos visto que para hacer un cálculo correcto del método de la participación, tenemos que tomar en cuenta algún ajuste extracontable que tenga que hacer por políticas contables diferentes, ¿ya? Y también la eliminación de las transacciones que tenga yo como inversor con mi asociado o viceversa, ¿ok? Haciendo esas dos consideraciones, ahí yo calculo el método de la participación, ¿ya? Es decir, esto que siempre hemos considerado, que siempre hemos aprendido, solamente es válido si las políticas contables de ambas empresas son iguales y si entre ambas no tenemos ninguna transacción. Es la única manera de que el patrimonio coincida considerando esas transacciones que no tenemos entre ambas empresas. ¿Ok? Es la única manera. Pero si ustedes tienen transacciones entre una y la otra, eso ya de cajón va a generar que su patrimonio presente un decremento o un incremento para hacer el cálculo de el método de la participación. ¿Ok?
Recuerden que también la norma hacía énfasis a calcular plusvalía y calcular minusvalía. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo muy aparte porque esto se origina cuando usted compra. Cuando usted compra las acciones en una compañía. ¿Ya? Entonces, si yo, inversor, voy a comprar acciones, que en este ejemplo dice que yo pagué $220,000, que corresponden al 30% de participación accionaria de la empresa, de la asociada, en este ejemplo. ¿Cuánto para ustedes es realmente la inversión en asociado? ¿Ya? ¿Cuánto va a ser? ¿Va a ser todo? ¿Va a ser una parte? ¿Cuánto va a ser? Este es el análisis que también nosotros obviamos. ¿Ya? No siempre todo va a ser o va a entrar en la medición, sino que hay una parte que puede entrar en otra medición o en su defecto hay otra parte que puede ser reconocida en otro lado. ¿Ok? Entonces, entendamos de la siguiente manera. Yo, inversor, hice esta compra y al hacerla, ¿qué registré? Inversiones en asociadas. ¿Cuánto registré yo? Los $220,000. ¿Ok? Así yo lo consideré. ¿Ya? Sí, yo lo consideré. ¿Y cuál fue la contrapartida? Imaginémonos que fue bancos. ¿Ya? Así yo hice la transacción. Pero realmente tenemos que nosotros demostrar si 220 es la compra real de esas acciones en esa asociada. ¿Y cómo lo demostramos? Yo tengo que obtener los balances de la asociada al momento de la compra. ¿Sí? Cuando yo haga la compra, yo tengo que obtener los balances de la asociada en la compra. Entonces, el valor en libros, va a ser lo que yo tengo en mis estados financieros. ¿Ya? Entonces, yo tengo como valor en libros, en efectivo equivalentes de efectivo, en cuentas por cobrar, inventario, propiedad, plantilla y equipo, yo tengo total activos de $682,000. Tengo pasivos de 280,000 y tengo un patrimonio de 402,000. ¿Ok? Entonces, ahí yo ya tengo los estados financieros de la asociada. Que uno a simple vista dijera, ah, mira, ve, tengo 402,000 de patrimonio en esa asociada, como yo compré el 30%, bueno, multipliquemos, ¿no? El 30% del patrimonio de esa asociada. Ahí a simple vista, miren cuánto nos da en el ejemplo, ¿sí ven? ¿Ya? Nos da 120,600, ¿no? Entonces dice, uy, ahora, ¿qué hago con esos 100,000? Chuzo. ¿Cómo considero esos 100,000 al momento de contabilizarlo, no? ¿Cómo lo analizo? ¿Ya? Tenemos que hacer una revisión. ¿Qué te dice la NIF 3? Combinación de negocios. Cuando tú compras una acción o un negocio o una participación, tienes que hacer el método de la adquisición. El método de la adquisición te lleva a que tengas
que medir esos estados financieros a valor razonable, ¿ok? A valor razonable. Y por eso que acá tenemos otra columna que se llama valor razonable y no es más que llevar las cuentas contables del balance que ya acabamos de ver a su valor razonable. Entendamos que las cuentas están a su valor razonable, efectivo, cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar, ¿ok? Están todas a su valor razonable, ¿ya? Siempre en el que más vamos a tener diferencia de que no vaya a estar a su valor razonable van a ser las propiedades. La propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos aplicando el método del costo, vamos a ir despreciando siempre en línea recta por el tiempo de la vida útil que tengamos. Pero sabemos que si nosotros hacemos un avalúo de las propiedades que tenemos, o las maquinarias, o los vehículos que tenemos, ese valor va a ser mucho mayor al que tenemos contablemente. ¿Ok? Entonces, esas propiedades vamos a que sí o sí vamos a tener que llevarlas a valor razonable. Entonces, si yo en libros tengo 340.000, a su valor razonable se convierten en 480.000. ¿Ok? Y así, el balance a valor razonable de la asociada pasa a tener un total de 822.000. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cuando ustedes hacen a valor razonable, ustedes van a hacer sus activos y sus pasivos, ¿sí? Y por diferencia, ustedes van a calcular es su patrimonio, ¿ok? Esto es por diferencia, ¿ya? Por eso que ustedes ven que el patrimonio sube a 542.000, ¿ok? Entonces, ¿qué te dice la norma? Ah, ya está todo a valor razonable. Ok. Todos tus activos a valor razonable y todos tus pasivos a valor razonable. Entonces, tus activos netos ya están a valor razonable. ¿Cuáles son tus activos netos? Son el patrimonio. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a ser si yo considero netamente el valor en libros, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo aquí. Si yo considero netamente el 30%, valor libros y valor razonable, ¿ok? Yo no puedo coger, como explicaba en un inicio, yo no puedo coger valor libros, yo no puedo considerar $120.000 para determinar si hubo un exceso en el pago, ¿ya? Que se llama plusvalía, o si hubo un aprovechamiento en la compra que se llama minusvalía, ¿ok? Plusvalía es si yo pagué un valor mayor al valor razonable. Minusvalía es si yo pagué un valor menor al valor razonable, ¿ya? Siempre tenemos que llevar a valor razonable todo para calcularlo correctamente, para determinarlo correctamente y aplicar correctamente lo que dicen las NIF. Entonces, dense cuenta, ¿cuánto es lo que realmente tuvo que haber sido la transacción? 162.600. ¿Y cuánto pagó la empresa? 220.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo siempre sugiero?
que se haga una apertura, porque la norma te dice que la plusvalía tiene que estar registrada dentro de la cuenta de la inversión de la asociada, ¿ok? Si hay plusvalía, que en este caso si hay una plusvalía, ¿y de cuánto es la plusvalía? Si es $220,000, 220,000 fue valor de adquisición, ¿ok? Y el valor razonable de los activos netos, o como lo conocemos, el patrimonio, fue de 162,600. Esto origina una plusvalía de 57,400. ¿Ok? Entonces, yo sugiero que por control ustedes desglosen, hagan esa apertura, caramba, hagan esa apertura, ¿ya? Y esa separación. Ojo, van a estar dentro de la misma cuenta, solamente que le hacen una subcuenta adicional, pues no, le hacen una subcuenta, ¿ok? Eh, Inversiones en asociadas y plusvalía, ¿ok? Como una subcuenta, por favor, una subcuenta, no, no otro grupo aparte, no, como una subcuenta, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen la inversión como tal, ¿ya? Eh, la inversión como tal, que viene a ser el costo de la adquisición, y el tema de la plusvalía, ¿sí? Inversiones en asociadas, adquisición, ¿ok? Y acá vamos a hacerlo así mejor porque para no originar ninguna confusión. Y plusvalía, ¿ya? Así quedó, ¿ok? ¿Por qué les digo que hagan una separación de la plusvalía? ¿Por qué? Porque la plusvalía, si ustedes aplican NIFUL, aplica deterioro, ¿ok? Si la plusvalía, si ustedes aplican NIFUL, en las NIFUL la plusvalía aplica deterioro. El deterioro entra bajo los parámetros de la NIC 36 y es lo primero que se tiene que ir en el caso de manifestaciones de deterioro. ¿Ok? Pero si usted aplica NIF para las pymes, esta plusvalía usted la puede amortizar, ¿ya? Hasta un plazo de 10 años en el caso de que usted no pueda determinar una vida útil. ¿Ok? En el caso contrario, si hubo una minusvalía, vamos a poner, este ejemplo. Imaginémonos, imaginémonos que la transacción fue, entre comillas, lo contrario, pues no. La compra, la compra fue por, no sé, $140,000, ¿ya? 140,000 fue lo que yo pagué. Eso pagué yo. $140,000. Pero cuando ustedes hacen el valor razonable, ¿qué es lo que sucede? Ustedes se dan cuenta que sus activos netos son $162,000, ¿no? Originando, ¿qué cosa? Una minusvalía
¿De cuánto? De $22,600. $22,600. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usted hace el registro contable? ¿Cuánto fue lo que usted pagó? 140,000. ¿Cuánto es el valor de la inversión? ¿Cuánto es el valor de la inversión? Los $162,600. Y se dan cuenta que sigue siendo el mismo valor, ¿ya? Pero, ¿cuál va a ser la contrapartida de la diferencia? Va a ser un ingreso por adquisición de, eh, de acciones, pongamos, por ejemplo, ¿ya? Puede ser adquisición de un negocio, depende cómo le creen ustedes el nombre de la cuenta, ¿ya? Pero tienen que hacer énfasis a que es la adquisición de unas acciones, ¿ok? ¿Y cuánto va a ser el valor? $22,600, ¿ok? Dense cuenta que esta es una cuenta de resultado, y las demás cuentas son cuentas de balance, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros claro qué es una plusvalía y cuándo se origina, y qué es una minusvalía y cuándo se origina, ¿sí? Para terminar esta parte de la explicación, tomemos siempre en cuenta que para hacer el método de la participación tengo que darme cuenta que las políticas contables sean uniformes. Tengo que revisar las transacciones que existan entre inversor y asociada y se van a considerar, según la norma, transacciones ascendentes o transacciones descendentes, y son las que voy a eliminar, ¿ok? Y aparte, tengo que determinar en su momento si hubo una plusvalía o hubo una minusvalía al momento de la compra, para cuando yo haga el método de la participación no me distorsione en mi cálculo al yo tener una plusvalía inmiscuida dentro de mi cuenta de inversiones en asociadas. ¿Ok? Esas tres cosas de cálculos tenemos que tomar siempre en cuenta, ¿sí? Y también tengan presente el periodo del cierre, que van a tener para determinar la medición del método de la participación, ¿ok? Y por último, tenemos las diferencias entre las pymes y las NIF completas, ¿sí? ¿Cuáles son estas diferencias que tenemos? En las pymes, ¿qué te indica? Las pymes te dicen que usted es libre, usted puede, a las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, usted puede hacer el método de la participación, que es el que hemos explicado ahora, o el modelo del costo, que el modelo del costo es fácil porque es el valor que usted adquiere las acciones, ya es el valor de adquisición, y el modelo de valor razonable. Usted puede escoger cualquiera de los tres, le da esa libertad, ¿ya? Pero ya ahora nosotros que acabamos de ver las NIF 28, las NIF Full, ya sabemos que las inversiones en asociados y negocios conjuntos se miden utilizando el método de la participación, ¿ok? ¿Qué pasa si existe una plusvalía? En las NIF completas, la plusvalía que indica se incluye dentro de el importe de la inversión, pero esto no se amortiza, esto aplica deterioro, ¿sí? En las NIF para las pymes, usted tiene que amortizar la plusvalía. Si la vida útil no se puede definir,
usted tiene que por lo menos no exceder de 10 años, ¿ok? Y también aplica al deterioro, ¿sí? Y por último, en las NIFUL, los estados financieros disponibles de la asociada no podrán ser superiores a 3 meses, ¿ya? Como yo les indicaba. El inversor cierra el 31 de diciembre y si la asociada no puede cerrar hasta el 31 de diciembre, por lo menos tiene que entregar los balances al 30 de septiembre. Ese es el rango que le da, 3 meses, no más, ¿sí? Pero en las pymes le da y le dice que los estados financieros más recientes disponibles de la asociada. Es decir, aquí no le pone un tiempo. La sociedad puede decir, ah, yo tengo los balances a junio del 2021. O si no, tengo los balances a diciembre del 2020. Considera eso, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia entre las pymes y las NIF completas, desde el punto de vista de negocios con las inversiones en asociadas y los negocios conjuntos, ¿ok?